Buen día, profesor. Nosotros vamos a hablarle sobre los gráficos XS. Nuestro equipo está conformado por González López Alanyair, Marín García Ángel Mariano, Medina Hernández Luis Gerardo, Monsiváis Leal Demetrio, Ramírez Rodríguez Leobardo Antonio, Rea Morales Eder y su servidor Estrada García Juan Ángel. Los contenidos que vamos a ver en esta presentación son la introducción sobre las gráficas de control por variables, los objetivos, que es el por qué se hace, el desarrollo, que es la descripción de las características de las gráficas, y la conclusión, que es lo que rescatamos de nuestro tema. Bueno, yo voy a continuar con la introducción. Las gráficas de control son diagramas que sirven para examinar si un proceso está dentro de nuestros límites de control o está en una condición estable. También, asimismo, nos sirven para que este proceso se mantenga dentro de esta condición. En estadística se dice que un proceso es estable cuando las únicas causas de variación son de tipo aleatorio. Las gráficas de control nos sirven para determinar el estado de control de un proceso, diagnosticar el comportamiento de este proceso en el tiempo, indica si un proceso ha mejorado o ha empeorado. También permite identificar fuentes de variación de este mismo proceso, a su vez también como una herramienta de detección de problemas para poder identificar cómo se está originando esta variación o de dónde viene esta variación. Bueno, ahora les presentaré el objetivo. La finalidad de esta presentación es para conocer a fondo específicamente qué es una gráfica XS de una manera que sea entendible y sencilla para el uso de análisis en algún proceso dentro de alguna empresa, siendo necesario saber interpretar los diferentes parámetros. Como primer definición tenemos que es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de extensión o variabilidad. En la estadística descriptiva se utiliza para calcular la variación o dispersión de los puntos de datos individuales que difieren de la media. Una desviación baja indica que los puntos de datos están muy cerca de la media, mientras que una desviación alta muestra que los datos de dispersión en un rango de mayores valores. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula para medir la desviación estándar, que nos dice que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las lecturas menos el promedio al cuadrado entre el número de lecturas menos 1. Pues bien, un gráfico XS es un diagrama de variables que se emplea en un proceso masivo en los que se requiere mayor precisión y eficiencia en detectar pequeños cambios en el proceso. Los pasos para hacer un diagrama XS, como primero tenemos la recolección de datos. Después vamos a calcular el promedio de los subgrupos. Después vamos a calcular la desviación estándar por subgrupos. Después vamos a calcular el promedio de los promedios. Después vamos a calcular el promedio de la promedia. Y después vamos a calcular los límites de control. Por penúltimo, vamos a graficar nuestros resultados y por último paso vamos a analizarlos para sacar una conclusión. Muy bien, pues ahora tenemos las fórmulas para la desviación estándar. Como ya lo había comentado mi compañero, la primera es la sumatoria de las lecturas menos el promedio de las lecturas, esto elevado al cuadrado, entre el número de lecturas menos 1, de esto sacamos su raíz cuadrada y tenemos el resultado de la desviación estándar. Después tenemos el promedio de la desviación estándar. Nos dice que es la sumatoria de las desviaciones estándar menos el total de desviaciones estándar. Pues como sacamos un promedio normalmente, que es la sumatoria de los datos entre el número de datos obtenidos. Después tenemos los límites de control. Tenemos el límite de control central, que pues es básicamente el promedio de las desviaciones estándar que ya sacamos previamente. Después tenemos los límites de control superior e inferior. El superior se saca con el promedio de las desviaciones estándar multiplicados por B4. Y el límite de control inferior es igual el promedio de las desviaciones estándar multiplicados por B3. Estos son valores constantes que podemos sacar de una tabla. Más adelante vamos a mostrar esta tabla. Para las fórmulas, para X, tenemos que X doble testada o el promedio de los promedios de las lecturas va a ser igual a la sumatoria del promedio de las lecturas
entre el total de promedios. Esto es como les comento, normalmente sacamos un promedio. Y ahora tenemos los límites de control superior e inferior y límites de control central para X doble testada. Y estos, el central, pues es igual el que ya sacamos previamente, que es el promedio de los promedios. El límite de control superior va a ser el promedio de los promedios más A3, que como les comento sacamos de tabla, por el promedio de las desviaciones estándar. Y el límite de control inferior se saca igual, es el promedio de los promedios menos A3 por el promedio de las desviaciones estándar. Entonces, como vemos, es básicamente lo mismo en superior e inferior, solamente que en uno sumamos y en el otro restamos. Bueno, yo les hablaré sobre esta tabla que se muestra aquí a continuación, que son las constantes para las gráficas de control. Aquí en esta tabla vemos cómo se obtienen los valores de A3, de B3 y de B4, que se mencionaron anteriormente y que serán utilizados más adelante para poder obtener este tipo de gráfico que estamos presentando. Y cabe mencionar que cada valor dependerá del número de muestras que se obtengan en esta tabla. Ahora les mostraré el ejemplo a continuación para que quede más entendible este tema que estamos explicando, donde nos dice que los siguientes datos corresponden al diámetro en centímetros de una serie de espejos, de los cuales se han extraído 7 muestras por día durante 5 días, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. En esta tabla nos muestra las muestras que hemos realizado, que en total son 7, las horas y el total de días, bueno, los diámetros de cada espejo que se obtienen por cada una de las muestras por hora. Por ejemplo, en la muestra 1 se obtiene que en la hora 6, en el día 1 se obtiene el 68 centímetros de diámetro, en el día 2 los 58 centímetros de diámetro, en el día 3 los 55, día 4 63.1, en el día 5 64 y así sucesivamente hasta llegar a nuestra muestra 7 para obtener todos los datos y poder realizar nuestros gráficos a continuación. Para obtener los datos de la gráfica S, se obtiene S es igual a una fórmula que empleamos en Excel, en donde se toman todas las lecturas de una muestra. Por ejemplo, en la muestra 1 se obtiene una desviación estándar de 5.135 y así sucesivamente hasta obtener las desviaciones estándar de las 7 muestras. Y para la desviación estándar promedio se hace una fórmula que es la sumatoria de todas las desviaciones y ese resultado nos daría el límite central de la gráfica. Para la desviación, para el límite de central superior se utilizará B4, empleando la fórmula que sería las que se mencionaba anteriormente, y el resultado nos da de 10.747, que es el límite para todas las muestras. Y para el límite central inferior se usa la variable B3, que se da por las tablas, la cual es por la desviación estándar promedio, y nos da un resultado de 0.674. Eso será para todas las muestras. Y ya seleccionamos los datos anteriormente vistos para hacer el gráfico de S, el cual se muestra a continuación. Y podemos observar que en el día 2, 3, 6 y 7 se muestra una desviación muy alejada del límite central. En esto se tiene que aplicar varios procedimientos para que todas las muestras queden lo más cercano al límite central y así tener un proceso mayormente bajo control. Después de obtener los datos de S y su gráfico, vamos a obtener los datos de X junto con su gráfico. Después de haber analizado e identificado cada uno de los datos del ejemplo, de nuestro ejemplo, se agrupan todos juntos en una tabla para obtener los datos de X, de media. En la primera columna obtenemos los promedios de cada una de nuestras 7 muestras obtenidas antes mencionadas y por último se muestra la media aritmética de estos promedios y de nuestras muestras. Y este será el dato que usaremos como límite central en nuestros datos de X. Y por otro lado, el límite superior y el límite inferior se obtienen gracias a las fórmulas que mi compañera había mencionado anteriormente,
donde se ocupa el dato A3, que lo tenemos aquí al lado derecho, que se obtiene por medio de tablas, donde el límite superior, donde para sacar el límite superior se suma y en el límite inferior se resta. Y por último tenemos el gráfico X, seleccionando cada una de nuestras columnas que les mostré anteriormente, y obtenemos solamente dos datos que son los que se muestran de diferente manera. Al igual como mi compañero lo había mencionado, pues debemos de buscar algún proceso para para centrarlo más y que esté en mayor control. Ahora veremos cómo es prácticamente el resultado de las gráficas mediante el programa Excel. Para obtener el promedio X, seleccionamos, como se muestra en la casilla, ponemos la fórmula igual, promedio, seleccionamos del día 1 al día 5, dando Enter, nos da el resultado de 61.62. Eso lo vamos a arrastrar hasta la muestra 7, nos daría todos los promedios de todas las muestras. Para el promedio de los promedios o X doble testada, se aplica la misma fórmula, igual promedio, pero en este caso vamos a seleccionar todas las celdas de los promedios de las muestras. Y eso lo vamos a colocar mediante otra fórmula que se usan los signos de pesos para bloquear la celda y esa se ponga en cada una de las muestras. Y para el límite, bueno, para encontrar los límites, primero tenemos que encontrar ese, que es igual a la fórmula, igual a bes.m, seleccionamos los días del 1 al 5, Enter, nos da la desviación estándar, en este caso en la muestra 1 es 5.135, eso lo vamos a seleccionar en cada una de las celdas para que nos dé la desviación estándar de cada muestra. Para el promedio de la desviación estándar, aplicamos la fórmula igual promedio, seleccionando cada una de las celdas de S. Y ahora, teniendo el valor de S promedio, pasamos a realizar el límite superior de X, que sería igual a X doble testada, la celda K10, que la vamos a bloquear con los signos de pesos, más A3, que es un valor dado por tablas, que también vamos a bloquear por la celda O10, que es el promedio de la desviación estándar. Damos Enter y nos muestra un resultado de 69.093. Este resultado lo vamos a pasar a cada una de las muestras y con ayuda de los bloqueadores el número se queda igual en cada uno. Para el límite inferior se aplica la misma fórmula, solo que en este caso, en lugar de sumar el producto de A3 por S testada, se va a restar, dando un resultado de 55.593. Y este resultado es para cada una de las muestras. Y seleccionamos todos esos datos, los vamos a insertar, gráficos recomendados, y seleccionamos el gráfico número 3 y como resultado nos da este gráfico que muestra a continuación, ya se mostró en las capturas anteriormente. Ahora, para encontrar el límite superior de S, se aplica la fórmula de B4 por el promedio de la desviación estándar. Las letras se bloquean mediante los signos de pesos para que el resultado de 10.747 se muestre en cada muestra, e igualmente en el límite central inferior se hace lo mismo, pero ahora será la desviación estándar promedio por B3, que estos valores también nos dan por tablas, dan un resultado de 0.674 para cada una de las muestras. Y seleccionando estos valores, en insertar gráficos recomendados, igual seleccionando el gráfico en la posición 3, nos muestra esta gráfica que se muestra a continuación, que también se presentó y se explicó en las diapositivas pasadas. Para comprobar las gráficas que nos arrojó el Excel, gracias a las muestras que tomamos, nos apoyaremos del software Minitab, en el cual seleccionaremos la opción que dice gráfica X/S, que nos arrojará una gráfica tal cual como la que se muestra en pantalla.
Y para obtener esta gráfica, usaremos el software Minitab, en donde vamos a separar por subgrupos las lecturas anteriores que tomamos. Esto se hará de la siguiente manera. Nos arroja que tenemos 7 subgrupos y aquí en el primer subgrupo nos va a mostrar las lecturas de los 5 días de pantalla. Luego tendremos el segundo subgrupo y aquí nos aparecen los 5 días de ese subgrupo y así continuando hasta la última muestra y hasta el último subgrupo. Ahora con esto vamos a usar la opción estadística, gráficas de control, y vamos a usar la primera que dice gráficas de variables para subgrupo. Aquí podemos apreciar todas las opciones que nos muestra para realizar gráficas, pero nosotros usaremos la opción que dice X/S. Le daremos clic y esta nos aparecería vacía. Aquí vamos a seleccionar la opción que dice todas las observaciones para una gráfica en una columna. Le daremos clic y luego en tamaño de los subgrupos le daremos el valor de C2 de subgrupos y aquí aparece, seleccionaremos la opción que dice C1, lectura. Posteriormente solamente le daremos a aceptar y nos arrojará la gráfica que se mostraba anteriormente, en donde nos muestra la gráfica de la media, que sería la X doble testada, que tiene un límite de control superior y límite de control inferior. También así nos muestra la gráfica de la desviación estándar, que nos arroja la X testada, límite de control superior y límite de control inferior. Así de esta forma vamos a comprobar que es similar o es igual la gráfica que obtuvimos en el Excel por medio de las muestras. Yo voy a mencionarles la conclusión del tema. Como conclusión, podemos decir que mejorar la calidad es esencial para aumentar la satisfacción del cliente, las ventas, la estabilidad laboral y el nivel de vida de la sociedad en general. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos para mejorar la calidad es la variabilidad constante en los procesos y cómo afecta a los productos y servicios ofrecidos. Al igual que dos personas nunca son exactamente iguales, tampoco lo son dos piezas o servicios manufacturados. Siempre habrá una variación en aspecto como el tamaño, peso, ajuste o tiempo de entrega. Estas variaciones se conocen como variabilidad y en exceso pueden generar muchos problemas de calidad. Para evitar esto, se necesitan herramientas que permitan mostrar, reaccionar, controlar y prevenir la variabilidad excesiva. Aquí es donde entran los métodos de control estadístico como las gráficas XS, que son las que vimos. Son muy útiles en el mejoramiento de la calidad, ya que son la manera más fácil y económica de detectar, analizar y controlar la variabilidad excesiva. Para tomar decisiones sobre la estabilidad de un proceso, es útil trazar un límite entre la variabilidad natural o ruido y la variabilidad especial o señales. Las gráficas de control se construyen utilizando estos límites. En términos de gráficas de control, un proceso está en control si todas las mediciones caen dentro de los límites de control y están dispersas al azar con respecto a la línea central, sin mostrar tendencias, ciclos o apegos a los límites. Después de recopilar los datos y crear las gráficas, la pregunta fundamental sería si el proceso está en control. Para responder esta pregunta, se debe buscar evidencia de variaciones extremas, desviaciones y tendencias. La presencia de cualquier indicación de una causa especial debe ser investigada en el proceso, mientras que la ausencia de estas señales garantiza que los datos representan las capacidades máximas del proceso.